Bienvenido al cuarto módulo del curso de la NOM 006 STPS 2014. Como ya sabes, esta norma establece las condiciones de seguridad y salud que se deberán cumplir en los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, mediante el uso de maquinaria o de manera manual. A lo largo de este módulo conocerás las medidas de seguridad para el uso, operación, revisión y mantenimientos de grúas, montacargas, electroimanes y cargadores frontales. ¡Comencemos! Hablemos sobre las medidas de seguridad para el uso de grúas, comenzando por los requerimientos para las grúas. Punto 1. Comprobar que la cabina garantice una buena visibilidad en la zona de trabajo y esté ventilada, posea vidrios inastillables, cuente con limpiaparabrisas eléctrico o neumático, en caso de que opere a la intemperie, en condiciones de funcionamiento. Disponga de escalas de mano u otro medio de acceso seguro a la cabina de mando. Tenga un asiento cómodo y cuente con cinturón de seguridad. Posea mandos colocados de modo que el operario disponga de espacio suficiente para maniobrar los controles y mantenga las palancas de mando protegidas para evitar accionamientos involuntarios. Punto 2. Contar con dispositivos de frenado automático cuando el peso máximo sea superado, los cuales no deberán ser desactivados. Y punto 3. Disponer de lastres o contrapesos, acordes con las cargas que soportarán y las especificaciones del fabricante. Las medidas de seguridad para la operación de grúas son las siguientes. Punto 1. Ser operadas únicamente por personal capacitado y autorizado por el patrón. Punto 2. Comprobar que el operador utilice el cinturón de seguridad. Punto 3. Contar con un letrero visible tanto para el operador de la maquinaria como para el personal involucrado en la maniobra de carga, que indique la carga máxima de utilización, en kilos si es de 1000 kilogramos o menos, y en toneladas si es mayor. 4. Utilizar un código de señales o sistema de comunicación para los operadores y ayudantes involucrados en el manejo de materiales. Punto 5. Situar al ayudante en un lugar que permita la máxima visibilidad de todas las trayectorias de operación de la grúa y realizar las operaciones de acuerdo con el código de señales o sistema de comunicación, cuando así se requiera. 6. Asegurar que el operador no mueva la grúa hasta que haya entendido la señal o indicación de su ayudante. 7. Revisar según aplique los neumáticos de las ruedas al inicio de cada jornada para verificar que estén exentos de cualquier daño o defecto y que se encuentren a la presión correcta, de conformidad con las instrucciones del fabricante. 8. Emplear, en su caso, brazos estabilizadores en las grúas móviles, con base en las instrucciones del fabricante. 9. Corroborar que los brazos estabilizadores estén en condiciones seguras para realizar la operación de carga. 10. Verificar que la carga se encuentre asegurada antes de izarla. 11. Cumplir cuando una grúa móvil se desplace llevando la carga suspendida con lo siguiente. Que el brazo se oriente en la dirección del eje longitudinal de la grúa, salvo que éste haya sido diseñada para transportar la carga lateralmente. Que no se incline o prolongue hasta el punto en el que la carga suspendida sea igual o superior a la carga máxima de seguridad correspondiente en la inclinación del brazo. Y que se mantenga a la altura mínima necesaria para que la carga no choque con el piso por efecto del balanceo del brazo. Y si este es de difícil manejo por su tamaño, se le aten cabos de retención para mantenerla fija, específicamente en condiciones de viento. Siguiente punto. Desplazar las cargas a una altura superior a la que se encuentren o circulen los trabajadores y que, en lo posible, no sean suspendidas o trasladadas por encima de las zonas donde se ubican o transitan los trabajadores, vehículos u otros transeúntes. Siguiente. Contar con materiales amortiguadores que entren en contacto en caso de choque cuando por la misma vía circulen varias grúas o por el mismo puente más de un carro de grúa. Siguiente. Considerar para su operación los riesgos con motivos de sobrecargas por lluvia o viento que pudiera estar presente en el manejo de materiales. Siguiente punto. Desconectar el interruptor principal y dejarlo bloqueado, de manera que se evite la operación no autorizada al finalizar la operación de la grúa, y prohibir que los trabajadores suban o desciendan de una grúa mientras ésta se encuentre en movimiento. De igual modo, deben implementarse medidas de seguridad para la revisión y mantenimiento de grúas, las cuales son: disponer de un interruptor de protección general que desconecte la corriente eléctrica de la grúa al realizar operaciones de revisión y mantenimiento, cuando aplique, conforme al procedimiento de bloqueo de energía determinada por la NOM 004 STPS 1999 o las que la sustituyan.
Y 2. Someter las grúas a las pruebas de carga correspondientes que indique el fabricante, después de que sea modificada su estructura, accesorios, mecanismos, contrapeso, elementos de estabilización o cualquier otra parte que altere las condiciones de funcionamiento y antes de volver a operarla. Ahora hablemos sobre las medidas de seguridad para el uso de montacargas. Estos son los principales requerimientos para los montacargas. Punto 1. Constatar que la cabina cumpla con lo siguiente. Proporcione protección al operador contra objetos que lleguen a caer cuando la altura de elevación de la carga sea superior a 1.80 metros. Provea protección contra la intemperie. Garantice una buena visión de la zona de trabajo. Cuente con espejo retrovisor. Permita un fácil acceso al puesto de trabajo. Disponga de piso antiderrapante. Esté ventilada. Tenga un asiento cómodo y cuente con cinturón de seguridad y sea resistente al fuego en sus materiales de construcción. Contar con claxon y un dispositivo sonoro que se activa automáticamente durante su operación de reversa. Disponer de un dispositivo que emita una luz centellante o giratoria, color ámbar, que opere cuando el equipo esté en movimiento, colocado de tal forma que no deslumbre al operador, y contar con luces delanteras y traseras que iluminen hacia la dirección en que se desplazan. Las medidas de seguridad para la operación de montacargas en el centro de trabajo son las siguientes. 1. Ser operados únicamente por personal capacitado y autorizado por el patrón. 2. Comprobar que el operador utiliza el cinturón de seguridad. Punto 3. Frenar y bloquear las ruedas de los vehículos que estén siendo cargados o descargados. 4. Asegurar que no se sobrepase la carga máxima de utilización indicada en la placa del fabricante. Punto número 5. Operar el montacargas bajo un procedimiento de trabajo seguro. Siguiente punto. Encender las luces delanteras y traseras o la torreta durante su operación, cuando así se requiera. Punto siguiente. Circular con los brazos de la horquilla a una altura máxima entre 0.15 y 0.20 metros por encima del suelo, o de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Siguiente. Respetar los límites de velocidad de la zona donde transita. Siguiente punto. Utilizar barreras de protección o topes en las plataformas o muelles en las que se operen, para evitar riesgos de caída. Siguiente. Efectuar el llenado de combustible o cambio y carga de baterías en una zona ventilada y disponer de equipo para la atención de emergencias por incendio que puedan presentarse. Siguiente. Disponer de un área específica para la manipulación de baterías y contar con procedimientos de seguridad para manejarlas, en su caso. Siguiente punto. Estacionar el montacargas con los brazos de la horquilla descansado sobre el suelo o de conformidad con las indicaciones del fabricante. Y por último, desactivar el mecanismo de incendio al finalizar su operación para evitar el uso no autorizado. Asimismo, se deberán emplear medidas de seguridad para la revisión y mantenimiento de montacargas, las cuales son: realizar la revisión y mantenimiento con la periodicidad indicada por el fabricante y con base en el programa específico que para tal efecto se elabore, y retirar del servicio los montacargas que presenten anomalías en su funcionamiento. A continuación, procedemos a mencionar las medidas de seguridad para el uso de electroimanes, comenzando por el requerimiento para los electroimanes. Contar con una fuente de energía eléctrica auxiliar para garantizar que ésta entre en servicio automáticamente en caso de falla de la fuente principal de alimentación, de modo que la carga pueda mantenerse suspendida por el tiempo que sea necesario hasta descenderla de manera segura. Continuamos con las medidas de seguridad para la operación de electroimanes, las cuales son los siguientes: ser operados únicamente por personal capacitado y autorizado por el patrón. Aplicar la tensión eléctrica hasta que el electroimán esté en contacto con la carga a levantar. Colocar candados o tarjetas de seguridad que adviertan el peligro de desconectar o, en su caso, conectar el interruptor de alimentación de electroimanes durante la operación o un paro temporal, según corresponda. Asegurar que el electroimán cuente con una conexión a tierra eficaz. Desconectar la alimentación de energía cuando no se utilice. Y prohibir su uso cerca de máquinas, de elementos de acero y de materiales ferrosos, para que no afecte la operación por la atracción magnética imprevista de tales elementos y materiales. Por último, hablemos de las medidas de seguridad para cargadores frontales, comenzando por los requerimientos para los cargadores frontales, los cuales son: punto 1. Verificar que la cabina cumpla al menos con lo siguiente: proporcione protección al operador contra objetos que lleguen a caer y contra la intemperie cuando se utilice en exteriores. Tenga un asiento cómodo que cuente con cinturón de seguridad. Posea vidrios inastillables. Cuente con limpiaparabrisas eléctrico o neumático en caso de que opere a la intemperie, en condiciones de funcionamiento. Cuente con escalas de mano u otro medio de acceso seguro y que, en caso de emergencia, permite un rápido desalojo. Garantice una buena visibilidad del área de trabajo y cuente con mandos colocados en forma tal que el operador disponga de espacio suficiente para maniobrar.
Por otra parte, en las medidas de seguridad para la operación de cargadores frontales se pueden mencionar los siguientes. Ser operados únicamente por personal capacitado y autorizado por el patrón. Comprobar que el operador utilice el cinturón de seguridad. Verificar el buen estado de los dispositivos y accesorios para su operación, tales como espejo retrovisor, extintor y cinturón de seguridad. Contar con una señal de advertencia audible que se activa automáticamente cuando el cargador frontal se mueva en reversa. Verificar que la carga no sobrepase la carga máxima de utilización indicada en las placas de capacidad de carga. Evitar que la carga sea de dimensión mayor a la del bote o pala. Respetar los límites de velocidad de la zona donde transita. Accionar la bocina en cruceros peligrosos. Evitar los movimientos bruscos o rápidos. Efectuar la carga de combustible en una zona ventilada y disponer de equipo para la atención de emergencias por incendio que puedan presentarse, conforme al tipo y cantidad de combustible utilizado. Estacionar el cargador frontal con el bote o pala apoyado sobre el suelo y desactivar el mecanismo de encendido al finalizar su operación para evitar el uso no autorizado. Se deberá contar con medidas de seguridad para la revisión y mantenimiento de cargadores frontales, las cuales son las siguientes. Realizar la revisión y mantenimiento con la frecuencia indicada por el fabricante y de acuerdo con el programa específico que para tal efecto se elabore. Utilizar los soportes apoyados sobre bloques que garanticen la seguridad de los trabajadores involucrados en estas maniobras, cuando sea necesario levantar la máquina para darle mantenimiento. Y retirar del servicio los cargadores frontales que presenten anomalías en su funcionamiento. ¿Quieres saber más? Te invitamos a seguir leyendo la información adicional que incluye este módulo. No te pierdas los siguientes porque aprenderás más sobre el tema. Ground Beyond optimiza, desarrolla, comunica y cumple.